Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos, es viernes 20 de enero del 2023 y son las 4 de la tarde, hora de dar comienzo a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El secretario de Justicia de Puerto Rico informó esta semana que designó un fiscal especial para apoyar la investigación de la Contralora acerca del controversial puente atirantado de Naranjito. El proyecto se inauguró en 2008, pero ya se habían descubierto vicios de construcción y fallas estructurales graves en este proyecto desde 2009. A pesar de las denuncias, la Autoridad de Carreteras y Transportación no presentó reclamos. Continuó pagando a la compañía constructora hasta el total de $31 millones. El puente será cerrado y arreglarlo costará $25 millones adicionales. Mientras tanto, en el área oeste del país siguen las manifestaciones por construcciones ilegales en reservas naturales protegidas por leyes ambientales. Pero ante esto, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿El problema de la violación de los intereses del país se debe a la falta de leyes o de ejecución? ¿Qué ha pasado con la administración y fiscalización del Fondo de Inversiones de Puerto Rico? ¿Dónde quedan las acciones para lograr mayor transparencia? ¿Cómo fortalecer los procesos de buena gobernanza para evitar la impunidad? Son las 4 de la tarde, hora del análisis en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que están con nosotros en el panel en la tarde de hoy. En primer lugar, al presidente de la universidad, doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, José, saludos, Leandro, y a nuestra querida teleaudiencia. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos de nuevo. Y el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Saludos, José, saludos, Jorge Iván. Un saludo muy afectuoso a nuestro público y mejores deseos para este año que está comenzando. Gracias. Estas 2 semanas hemos estado nuevamente viendo en las noticias temas relacionados con la infraestructura del país, más que con la infraestructura del país, con los errores que se van manifestando en los procesos que inciden sobre la infraestructura del país, entre ellos el puente de Naranjito. Lamentablemente el pueblo de Naranjito se ha convertido en el poster child, ¿verdad? En el sitio modelo de cómo no se hacen las cosas relativas a construcción en el gobierno y al uso de la infraestructura pública, primero con su coliseo y ahora con todas las cosas que han surgido en torno al puente atirantado y los defectos que hay en su construcción y los asuntos relacionados al contrato y el manejo de ese proyecto. Pero lo hemos visto también este fin de semana pasado con los asuntos relacionados a Aguadilla y todo lo que está ocurriendo cerca de la playa de Crash Boat en el puente del Azúcar y en la Cueva de las Golondrinas y los eventos que se suscitaron allí de violencia contra las personas que están defendiendo el libre acceso a las playas, la protección del medio ambiente, no solamente las heridas que sufrió uno de los manifestantes, sino también los daños a la propiedad de estos, como el carro que fue incendiado, aún estando allí las autoridades presentes y la reacción que se ha visto en varios medios de lo que allí ha ocurrido. Nuevamente nos vemos obligados a tratar esos temas desde el podio de Actualidad Pública, particularmente por lo que representa hacia la adecuada gobernanza de los asuntos del país
y lo que de tantas maneras la doctrina social de la Iglesia ha estado insistiendo sobre lo que debe ser la sana gestión gubernamental, la protección del interés público y el uso adecuado de todos los recursos, tanto los recursos naturales como los recursos fiscales que se tienen a disposición precisamente para la construcción del bien común social. ¿Qué representa esto? ¿Cómo esto es otro aspecto de la sintomología de corrupción, no solamente pública, sino también privada, que se ve en el país, y la falta de transparencia en la gestión, en la fiscalización y tristemente en el sentido de impunidad que permite que estas cosas se sigan repitiendo a lo largo del país? Sobre eso hablamos hoy en Actualidad Pública. Presidente. Y siguiendo la introducción que acaba de hacer Josian, él expresó palabras que son importantes y que van de la mano. Una es corrupción y otra es impunidad. Los ejemplos que él mencionó y otros que vamos a mencionar en este programa, en el día de hoy, llevan de la mano esas dos expresiones. Por un lado, el manejo inadecuado de los recursos públicos, los recursos fiscales, que lleva a la corrupción, o que la corrupción se aprovecha de estos bienes que son del pueblo. Pero el otro, que es, pienso yo, tan grave como el primero, que lo hemos hablado aquí en otros programas anteriormente, es el sentido de impunidad que el pueblo de Puerto Rico ve continuamente cuando se identifican problemas como este. Hoy el foco en nuestro programa es la infraestructura de distintas maneras. Proyectos que se han desarrollado, proyectos que se han propuesto y construido y que al cabo del corto periodo de tiempo vemos que había vicios de construcción que se debieron haber detectado a tiempo. Pero aun cuando se detectan, nada ocurre. Y aunque voy a continuar hablando sobre esto, me voy a detener aquí un momento, voy a poner un acento en esto de la impunidad o de la corrupción o de las dos cosas, para mencionar algo que no tiene que ver con la infraestructura, pero ilustra también el tema de la corrupción y la impunidad. En esta semana se ha estado hablando en Puerto Rico del número de personas que en las cárceles han muerto por uso de sustancias controladas. Y no estamos hablando de que falleció una persona o dos personas. Estamos hablando de decenas de personas que durante el año pasado fallecieron por el consumo dentro de las cárceles de sustancias controladas. De nuevo, eso es una acción corrupta, porque eso no debía estar ocurriendo dentro de unas instalaciones del gobierno. Pero lo más grave, ¿cuáles han sido las consecuencias de eso? Se han identificado los culpables, se han identificado las que han llevado a que estas personas hayan tenido acceso a drogas que han utilizado y que le han causado la muerte. Y estoy partiendo de la premisa de que fue que las personas la utilizaron. No digamos nada de si lo que sucedió es que a través del consumo de sustancias controladas estas personas fueron aniquiladas. Entonces estamos hablando aquí de lo mismo, corrupción e impunidad. Y en los programas de radio se estaba discutiendo este tema en estos días. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a suceder? Para los familiares de estas personas, que a veces yo pienso que hay que darle voz a los sin voz. Es como si cuando estas personas son condenadas a la prisión, en realidad se están condenando a una sentencia de muerte. Y de nuevo volvemos al tema de la impunidad y de la corrupción. Pero me detengo aquí, vuelvo al tema de la infraestructura y cuando regrese voy a hablar entre la relación que existe entre corrupción, impunidad y cómo eso afecta
el crecimiento económico de Puerto Rico. Para las personas que están mirando de fuera el desarrollar negocios en Puerto Rico, los nuestros y los que vienen de fuera, esta situación que se observa en la isla probablemente frena las intenciones de desarrollar iniciativas que lleven al desarrollo económico de Puerto Rico. Leandro. Gracias, Josian. Buenas tardes de nuevo a nuestro público. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para poner los problemas que están ocurriendo hoy día, particularmente con la infraestructura en Puerto Rico, ponerlos en un contexto histórico inclusive para que nuestro público entienda mejor la problemática. Pero como nosotros tres a veces que se nos hace difícil despojarnos de nuestra vestidura de profesores universitarios que hemos sido o somos en algún momento, a veces que hablamos de infraestructura y damos por sentado que todo el mundo entiende lo que significa eso, ¿verdad? Brevemente voy a explicar un poquito sobre ese asunto. La infraestructura, cuando se habla de infraestructura, pues básicamente estamos hablando de un conjunto de sistemas y de facilidades que ayudan al país a proveer los servicios públicos y que ayudan a estimular su desarrollo económico. Son estructuras, incluso a la infraestructura también se le conoce como capital social. Y capital ahí pues no es dinero, capital ahí son estructuras físicas. Por eso la infraestructura incluye carreteras, puertos, plantas de energía eléctrica, acueductos, las aceras de la calle del pueblo, aeropuertos, todo ese sistema, ese complejo sistema de facilidades, muchas de ellas físicas, porque también se habla de infraestructura tecnológica, que es otro asunto que no lo vamos a tocar en este momento. Y esa red de ese tipo de facilidades que el gobierno fundamentalmente provee a través de inversión pública, porque de hecho, cuando Puerto Rico comienza a despegar su desarrollo económico, su crecimiento económico a partir de la década del 50, que cobró su bonanza en la década del 60, a partir de los 70 pues entramos en unos ciclos y hoy día pues llevamos una recesión de hace más de 15 años. Gran parte de lo que estimuló a las empresas externas, fundamentalmente norteamericanas, a llegar a Puerto Rico a establecerse, especialmente el sector de la manufactura, fueron las facilidades que el gobierno creó, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en estructuras incluso que construyó el gobierno para proveérselas mediante alquileres módicos a estas empresas para que generaran su producción. O sea que la infraestructura es una base fundamental para el desarrollo económico. Ahora, y esto pues lo tocaré un poquito más adelante, los recursos son escasos. Como los recursos son escasos, no son infinitos, pues los ingresos que el gobierno recibe, básicamente de varias fuentes, pero fundamentalmente de impuestos, pues son escasos también. O sea que el gobierno no tiene recursos sumamente altos y abundantes para financiar toda esa inversión. Por lo tanto, es importante que al gastar esos fondos en inversión de parte del gobierno, se utilice algún criterio. El criterio fundamental es que cada dólar rinda la mayor rentabilidad social posible para el país. Ese criterio, veremos a ver si se ha seguido en Puerto Rico. En esa línea, ¿verdad? De eso último que plantea Leandro, empezando por los estimados de costos versus lo que terminan siendo los costos finales de los proyectos, uno, y dos, cuánto cuestan los errores. Porque para que tengamos una idea del puente atirantado, ¿de qué estamos hablando? El puente se estimaba en 27 millones y medio cuando se empezó a construir en el 2002. Cuando la obra terminó en el 2008, no había costado 27 millones y medio, había costado 31.819.351 dólares. O sea que costó 4 millones por encima de lo que se había estimado cuando inició su construcción. El problema es que ahora, a menos de 15 años de haberse abierto, repararlo no porque el uso, no porque terremotos, no porque los huracanes, no.
repararlo por los daños que ha sufrido por los vicios estructurales de su construcción, representa un costo de 26 millones. O sea que repararlo nos pone de vuelta en el costo original de haberlo construido. Y entonces, yendo a tu planteamiento y al concepto de impunidad del que hablábamos ahorita, ¿quién lo va a pagar? Claro, lo que yo trato de explicarle siempre a mis estudiantes es que el gobierno en la actividad ordinaria de gobierno no genera dinero. El gobierno genera dinero en las operaciones públicas que en vez de pasarlas al sector privado para que las realice, decide realizarlas por sí mismo. El fondo, ACA, energía eléctrica, acueductos, los peajes, aquellos que no están privatizados, ¿verdad? Que son actividades comerciales realizadas por el Estado. En el resto de la operación pública, los ingresos o vienen de los impuestos, como tú mencionabas, o vienen de la deuda. Y ya sabemos a dónde nos ha llevado el coger prestado para poder financiar. Entonces, estamos ante un contratista que ya durante la construcción, el gobierno de Puerto Rico, a través de las agencias responsables, había identificado deficiencias en la construcción, aún así siguió pagando. El puente se inaugura en el 18, las primeras fallas en el 2008, las primeras fallas estructurales se identifican en el 2009, aún así se siguió pagando. Inspecciones posteriores siguen encontrando vicios en la construcción, el más escandaloso de ellos que áreas que tenían que estar rellenadas con concreto y hormigón para que aguantara el uso y el peso, fueron rellenadas con cartón y cantería. Y aún así el gobierno de Puerto Rico en ningún momento le hace un reclamo al contratista, ni le hace reclamos a las otras compañías que participaron de la construcción, a decirle, yo te pagué, lo que tú hiciste no fue por lo que yo te pagué, ¿dónde está el dinero de vuelta? Y de momento hay que sacar 26 millones más para reparar lo que a alguien se le pagó, habiendo hecho lo que no tenía que hacer y habiéndolo hecho mal hecho, y aquí seguimos como que, pues, lo pagamos de nuevo y no pasa nada. Entonces yo, en una reunión que teníamos en estos días, mencionaba el ejemplo de México. En México llegó un punto donde la población dijo, no puede ser que teniendo los códigos de construcción que tenemos y las inspecciones que se le hacen a las obras, aquí siga habiendo edificaciones que no resistan a los terremotos. ¿Cómo lo resolvieron? Pues en el Código Penal de México hay unas disposiciones específicas que dicen que si el contratista construyó distinto a los permisos que obtuvo o el inspector certificó contrario a los permisos y a los planos originales que se habían autorizado a construir fuera de código en cualquiera de los dos casos, si hay muertes, ellos responden por homicidio negligente y por la ruina del edificio que no toleró lo que tenía que haber tolerado según los códigos y la permisología. Y nosotros, ¿para cuándo vamos a ponernos a exigir responsabilidad a quien realmente la tiene después de haber incumplido con sus obligaciones con el Estado? Más aún, José, ¿cuántas de estas personas que se ha demostrado que incurrieron en todas estas violaciones, cuántas de estas personas fueron sacadas de una lista para poder en el futuro competir por proyectos? O no digamos mantener sus licencias. Pues por eso digo, no, o sea, de licitar, de mantener siquiera sus licencias. ¿Cuántas de estas personas no pueden? ¿Sabes qué? Eso le costó el que el gobierno no le va a otorgar un contrato más. O eso le costó que no va a poder practicar la ingeniería. Es algo parecido, aunque con limitación a lo que hace DACO con los comerciantes, ¿verdad? Bueno, por menos que eso, el Tribunal Supremo desafora a cualquier abogado. Por eso digo, no hablemos o un médico que pasa por una situación como esa, el Estado decide que no puede seguir practicando la medicina. Y entonces aquí nos encontramos con una situación como la que acaba de describir Josian, y ¿qué ha sucedido? Nada. Hay una empresa mundialmente conocida que se conoce como Deloitte. El socio líder de investigación forense en Deloitte, específicamente en México, que estaba José hablando de la situación en México, le hicieron una entrevista y dijo lo siguiente, voy a citar
al señor Fernando Macías Yazo, socio líder de investigación forense en Deloitte. Eso fue la entrevista hace un tiempo atrás. Dice, el combate a la corrupción es un tema muy presente en el discurso actual en diversos sectores de la sociedad. Lo escuchamos entre las principales figuras del gobierno y de la política, pero también como parte de las iniciativas encabezadas por organizaciones civiles y empresariales. Pero para abatir el problema, escuchemos, pero para abatir el problema no basta solo con hablar de él. Nosotros en Puerto Rico tenemos una historia larga de discutir los problemas. El tema, dice él, no es discutirlo. La corrupción es un mal hábito, eso habría que subrayarlo. La corrupción en nuestro país y en otros lugares, pero en Puerto Rico es un mal hábito, al igual que en México. Un rasgo cultural. Alguien hizo un comentario un día, dijo, es que el puertorriqueño tiende a ser corrupto. México, dice esta persona, es un rasgo cultural que desde hace años se ha expandido de manera orgánica en prácticamente todas las estructuras sociales de nuestro país. Comenté hace un momento atrás el tema de las cárceles. Y aquí estamos hablando ahora del tema de la infraestructura. Y hemos hablado nosotros del tema de la salud en el pasado. Sigue diciendo el señor Macías. Dice, por esta razón, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, debe ser atendido de una forma más efectiva a la que se ha hecho hasta este momento. ¿Qué estrategia seguir? Y con eso le devuelvo la palabra a Leandro. ¿Qué estrategia seguir? ¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos? Desde nuestra perspectiva, dice el entrevistador Macías, para combatir la corrupción de una manera más eficiente, se tiene que empezar por erradicar la impunidad. ¿Queremos atender el tema de la corrupción? Hay que atender primero el tema de la impunidad. Daños tienen que ser atendidos, las personas no pueden pensar que lo que hicieron no va a tener consecuencias. Un problema, de no erradicar la impunidad, un problema que también ha estado presente en la sociedad mexicana por mucho tiempo. Y yo diría, y he repetido aquí en este programa, que el problema de la impunidad ha estado presente en Puerto Rico y el asunto de la corrupción tiene que ver porque no nos hemos enfrentado con la fuerza que debemos hacerlo al tema de la impunidad. Leandro. Sí, la verdad es que este tema de la infraestructura tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Y la corrupción y la impunidad son uno de los elementos más importantes. Me gustó mucho esta ley que Josian plantea que existe en México, para ir detrás de aquellos que incumplen con estos proyectos. Y no sé, quizá nuestra Escuela de Derecho pudiera crear un comité y ver de qué manera se puede formar una ley así para Puerto Rico, planteársela a la legislatura. No sé, eso dejamos a nuestro decano Moreno que piense en ese asunto. Siguiendo con lo que estaba planteando anteriormente, la infraestructura, que de hecho José mencionó un elemento fundamental, y es que la mayor parte de la infraestructura social en Puerto Rico ha sido financiada con deuda pública. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema, porque ahí tenemos un lío de los pastores con la quiebra y con la Junta de Control Fiscal. Bueno, pero ha sido financiada fundamentalmente con deuda pública, es decir, vendiéndole bonos a los inversionistas financieros, fundamentalmente norteamericanos en Wall Street. Cuando usted vende un bono, pues usted está tomando prestado, ¿verdad? Usted está buscando dinero en este caso, para pagar por esos proyectos por parte del gobierno de Puerto Rico. Y esto tiene una larga historia. Decía al principio que
los recursos son escasos y que cada dólar, en este caso cada dólar que el gobierno utiliza para financiar infraestructura, tiene que ser utilizado siguiendo unos criterios. Hay que seguir algunos criterios. Y fundamentalmente uno de los problemas graves que han ocurrido en Puerto Rico es que no hay análisis. No se analiza. Previamente no se analizan los proyectos. No se analiza el impacto de los proyectos. En una época, hace mucho tiempo atrás, en la Junta de Planificación existía lo que se conocía como una unidad de análisis de costo-beneficio. Lo que ocurre es que la disciplina de la economía provee varias herramientas para analizar el impacto de proyectos. En este caso estamos hablando de inversión pública fundamentalmente. Y una de las herramientas más conocidas en el mundo y más utilizadas es lo que se conoce como análisis de costo-beneficio. A usted se le presenta un proyecto y usted trata de computar todos los costos y todos los beneficios que ese proyecto le puede proveer al país y proyectarlos a un 5, 7, 8, 10 años, por lo menos 5 años. Ahí usted está haciendo un análisis de cuál sería la importancia, qué utilidad tendría, cuánto bienestar aportaría ese proyecto al país, comparando costos con beneficios. Obviamente, hay unos costos que son fácilmente computables. Los costos de materiales de construcción, pues hay un precio en el mercado y hay un mercado para eso y hay precios y se puede computar. Lo mismo ocurre con el empleo. Hay un mercado de empleo y hay precio, el precio del trabajo, del salario. Hay otros casos donde no hay precios, ni hay mercado tampoco. Por ejemplo, los impactos ambientales. ¿Cómo usted computa los impactos ambientales? Ahí no hay precio, ahí usted no puede ir a la ferretería a buscar. Pero se han desarrollado técnicas, los economistas han desarrollado técnicas a través del tiempo que ayudan a computar esos elementos intangibles, como es la contaminación, como es el impacto ambiental, ¿verdad? Como es el impacto de ciertos proyectos en la vida humana, en la conservación de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay unas áreas que no son fácilmente computables, pero que sí hay técnicas que se pueden utilizar. En Puerto Rico existió en una época ese tipo de enfoque. Existió ese tipo de enfoque y los proyectos, yo participé de la evaluación de varios proyectos en ese sentido. De hecho, recuerdo un proyecto que era el proyecto que se planteaba para que se iba a construir en Ponce, llamado Proyecto Petrolífero Básico, para traer supertanqueros al país y proveer de petróleo. Eso después, con la crisis de la OPEP, pues eso se cayó fundamentalmente. O sea que hay criterios, hay herramientas para usted estudiar esto y analizarlo y decirle al país, mire, esto conviene o no conviene. Claro, aquí hay elementos políticos que intervienen. Hay un elemento más profundo que es que a medida que el país se ha ido moviendo hacia tendencias neoliberales, pues ya la participación del gobierno no se ve con buenos ojos y ya entonces le tiende a dar más participación al sector privado en la determinación de lo que se va a hacer en el país. Y eso nos ha afectado tremendamente a nosotros. De manera que se ha fallado grandemente en todo este proceso. Las últimas décadas en Puerto Rico no se han analizado correctamente, no ha existido ningún tipo de análisis ni evaluación seria del impacto en el país de los proyectos de infraestructura que se han construido. Y hablaremos un poquito más adelante del problema del mantenimiento, que es otro caso. Enseguida, y sobre todos esos temas y algunas puntualizaciones a las cosas que has mencionado, las atenderemos tan pronto regresemos, porque tenemos que ir a la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 20 de enero del 2023.
Estamos conversando en el panel esta tarde sobre las situaciones que hemos visto en estos pasados días relacionadas con la infraestructura del país, tanto los escándalos relacionados con el puente atirantado de Naranjito y lo que ello representa respecto a obras similares que se dieron en el país en las pasadas décadas, así también como lo que está pasando en este momento con los permisos y las críticas a los permisos y a las construcciones que se están realizando en Aguadilla, en la zona de la playa de Crash Boat, particularmente sobre la Cueva de las Golondrinas y el viejo muelle del Azúcar. Hemos estado transitando a lo largo de la primera parte del programa en insistir la preocupación que tenemos sobre el tema de la impunidad en estos casos. Es decir, desde que se identifican las causas que están afectando esta infraestructura o esta circunstancia, porque hay vicios de construcción, porque las cosas no se hicieron como se tenían que hacer, porque se otorgaron los permisos que no debían haber sido otorgados. ¿Dónde está la fijación de responsabilidad? ¿Dónde está la fijación de penas? ¿Dónde está la fijación de consecuencias para aquellos que actuaron de esta manera? Y más aún, ¿dónde están los elementos correctivos para que eso no vuelva a ocurrir? Yo estoy seguro que si nosotros miráramos con detenimiento todos estos casos que nos han estado escandalizando a lo largo de los últimos años, e identificáramos cuáles son los elementos comunes que provocaron que esto pudiera suceder, encontraríamos una lista, casi un checklist específico de las cosas que pasaron que no debieron haber pasado, y si esas cosas se identifican, ¿qué estamos haciendo para evitar que ocurran? El Papa Francisco, siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, publicó hace unos años un texto sobre este tema que se titula precisamente Corrupción y Pecado, un tema al que ha seguido haciendo referencia en muchos lugares, y plantea al Papa en ese texto como áreas de solución, de búsqueda de solución al problema de la corrupción. Nos dice que son esenciales los instrumentos de transparencia y participación que sean más rigurosos, pero sobre todo sistemas punitivos más robustos. E insiste en que hay que acabar con el germen peligroso de la impunidad. Es decir, si la gente no ve consecuencias a su conducta indebida, ¿qué motivaciones tiene para no hacerlo? ¿Verdad? Aquí yo, entre los casos que discuto con mis estudiantes, hablo de una cadena de farmacias, cuyo nombre no voy a mencionar aquí porque no les voy a hacer el anuncio, que solía violentar todas las semanas la ley de cierre y vender productos que no se podían vender antes de las 11 de la mañana ni después de las 5 de la tarde, porque sencillamente les resultaba más económico pagar la multa que las ventas que perdían. Entonces, ¿qué incentivo yo tengo para no hacerlo? Al revés, lo que tengo es un incentivo para seguir violando la ley, porque la multa es insuficiente frente al resultado de la conducta ilegal. ¿Qué estamos haciendo para acabar con el germen de la impunidad? Especialmente, insiste el Santo Padre, en los causantes de descalabros fiscales que termina pagando el pueblo. ¿Por qué no se quiso auditar la deuda? ¿A quién no se quería identificar en la auditoría de la deuda como responsable del descalabro fiscal? ¿Por qué si la autoridad de carretera sabe desde el año siguiente a que abriera el puente que hay vicios de construcción, se continuaron pagando los contratos y lo único que queda es el retenido del 10%, unos 330 y pico de mil dólares frente a un proyecto de casi 32 millones de dólares? ¿Cómo es posible que si se han seguido identificando errores en la construcción y algunos totalmente intencionales, como puede ser el depósito de cartón para rellenar espacios que tenían que estar llenos de concreto y hormigón? ¿Dónde está la responsabilidad de los inspectores? ¿Dónde está el recobro a la compañía por los materiales que se pagaron que terminaron no usándose? Porque si había esos huecos es porque el material no se usó. ¿Y dónde está la responsabilidad de los funcionarios que, sabiéndolo, permitieron que eso continuara ocurriendo? Y frente a ese elemento, y como mencionaba Leandro antes de irnos a la pausa, todo lo que ha implicado la aceptación del sistema neoliberal y el manos afuera del Estado
al punto de que ya el Estado ni siquiera inspecciona lo que contrata, sino que contrata a otro para que inspeccione por él y le paga a otro para que inspeccione por él, en la mayoría de los casos sin ni siquiera mirar la relación que existe entre inspector e inspeccionado. Y la posibilidad que eso representa de que aquellos que no están sujetos al interés público y a compartir los problemas y el destino del pueblo, que sí es responsabilidad del Estado, como señala el compendio de la doctrina social de la Iglesia, entonces viven para su propio interés, para ponerse de acuerdo entre ellos y entonces provocar un fraude al Estado y al final, como decíamos ahorita, que lo termine pagando el pueblo, como siempre pasa, viviendo las circunstancias que hemos tenido que soportar con el plan de ajuste fiscal que se nos ha impuesto por el tema de la deuda del país. Y vuelvo a hacer la pregunta que hacía ahorita, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hace varias décadas fui por primera vez, después volví varias veces a la Universidad de Stanford, en California. Las universidades en general, todas tienen problemas con los estacionamientos. Hay pocos estacionamientos para el número de empleados y estudiantes, típicamente. O el problema de poder alinear los horarios con los estacionamientos, siempre es un problema en las universidades. Entonces llego a Stanford, que es una universidad grande, con muchos estudiantes, y entre las cosas que fui a ver, pues fui a ver el manejo de su sistema de estacionamiento. Entonces me encontré un sistema de estacionamiento sumamente efectivo. Y le pregunto a la persona que me estaba dando el tour, oye, ¿y por qué ustedes, cómo han logrado ustedes que a las personas saquen el permiso para estacionarse? 1, 2, que se estacionen donde le corresponde. Y 3, que no se estacionen donde no le corresponde. Me dice, nosotros resolvimos eso hace mucho tiempo. Aquí las penalidades por estacionarse donde no es son las siguientes. En efectivo, $250 sin posibilidad de apelación. 1. 2, nosotros nos llevamos el automóvil inmediatamente a un depósito. Y si la persona lo quiere sacar allí, tiene que traer los $250. Pero no solamente eso, tiene que pagar el acarreo desde donde se estacionó mal hasta el local. Y tercero, no tiene posibilidad de estacionarse en la universidad por 1 año. Y eso lo hemos cumplido al pie de la letra. Resultado, la gente se estaciona donde se tiene que estacionar. Así que se enfrentaron al problema de la corrupción con medidas de que no hubiera impunidad. Sigue diciendo el profesor Macías, dice, el combate a la corrupción es un tema que atañe no solo al gobierno, sino también a los empresarios y a la ciudadanía en general. Desde su trinchera, cada uno de esos sectores tiene algo que aportar para erradicar este problema. Y yo añado aquí que nosotros como ciudadanos, nosotros como instituciones, tenemos que aportar al tema de erradicar la corrupción por medio de sistemas que condenen la impunidad. Sigue diciendo, por una parte, cada vez que las empresas adoptan medidas y controles anticorrupción, los valores permean en el comportamiento de sus trabajadores, generando mejores prácticas al interior de la organización, así como un mayor prestigio gracias a su buena reputación. Las acciones en Stanford para atender el problema de los estacionamientos creó un sistema que la comunidad interna de Stanford y la comunidad externa valora y respeta. Por otro lado, también resulta evidente que las buenas prácticas impulsadas desde las asociaciones civiles contribuyen a mejorar el actuar de los individuos. Denunciar actividades ilegales y promover iniciativas para la vigilancia de ciertos procedimientos, por ejemplo, son acciones que contribuyen a señalar límites de algunas conductas y también
sirven para fomentar valores entre la población en general. Conclusión, hay que denunciar. Hay que denunciar cuando ocurren acciones de corrupción. Y sobre eso, antes de que entre Leandro, Jorge, en ese punto que plantea, lo fundamental que es que siempre hablamos del político corrupto, pero se nos olvida que para que haya un político corrupto tiene que haber un ciudadano privado corrupto que estuvo dispuesto a sobornar, que estuvo dispuesto a pagar, que estuvo dispuesto a obtener beneficios particulares o que estuvo dispuesto a defraudar al gobierno. Entonces nos escandaliza el político, y nos tiene que escandalizar, no estoy diciendo que no. El planteamiento es, ¿y qué hacemos con el que está del otro lado, que se benefició de esa actuación corrupta, que fue el que al final se llevó los chavos del pueblo y no hizo lo que tenía que hacer en su lado de la ecuación? Definitivamente, sí. En esa misma línea, yo pienso que de la misma forma que han sido acusados alcaldes que han sido sobornados por empresas que trabajan con el recogido de basura, etcétera, yo no sé hasta qué forma ha habido, qué sé yo, legisladores que han sido sobornados para aprobar proyectos de estos como el puente atirantado que se está cayendo. O sea, aquí la corrupción y la impunidad son graves en estas situaciones. Hay un elemento que tiene que ver con el mantenimiento. El enfoque que yo comenté anteriormente es un enfoque estándar en la ciencia económica para analizar proyectos de infraestructura, evaluarlos de estos tipos que estamos considerando nosotros. Ese enfoque incluye un estimado, como dije antes, de todos los costos y los beneficios, incluyendo hacer un esfuerzo por estimar aquellos que son intangibles, que no son fácilmente computables, y eso incluye el mantenimiento. Eso incluye el mantenimiento. O sea, usted no puede valorar un proyecto y proponer un proyecto, hacer un análisis del proyecto sin considerar cómo nosotros vamos a mantener ese proyecto en el futuro, dónde están los fondos para eso. Y eso ha sido crítico en Puerto Rico. Sabemos que muchos proyectos de infraestructura en Puerto Rico se han construido porque tenemos ahí 20 millones de fondos federales, que si no se gastan, se van. Y vamos a hacer este puente, vamos a hacer este pedazo de carretera. ¿Y quién mantiene eso después? O sea, eso es crítico. ¿Cuántos informes hay sobre si se debe terminar o no la carretera 10? Y la semana pasada se asignaron 500 tantos millones de dólares para terminarla. Definitivamente, definitivamente. Y vamos a preguntarnos, ¿y dónde están los fondos para mantenerla? ¿Verdad? Sí. El otro elemento, que ya se ha mencionado aquí también, es que gran parte de estos proyectos han sido financiados mediante endeudamiento, tomando prestado. Y cuando usted va al banco, usted quiere establecerse un negocito, ¿verdad? Y usted va al banco a pedirle $100,000 al banco prestado porque usted quiere arrancar con un negocio. El banco le va a pedir a usted un estudio para que usted justifique la posible rentabilidad de ese negocio. Eso no se hace a nivel público. O sea, no se le exige, cuando se emite deuda pública se publica lo que se llaman unos prospectus, donde se habla de las posibilidades de la economía, de su crecimiento futuro, y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces para que esa deuda, para conseguir esos fondos y vender esos bonos, esos números hasta se inflan. Y ponemos en esos prospectos que nosotros vamos a estar bollantes de aquí a 10, 15, 20 años. Eso es parte de lo que ha ocurrido en Puerto Rico también. O sea que gran parte ha sido financiado con deuda pública, y cuando usted genera un proyecto para el cual se endeudó, asegúrese de que ese proyecto va a prosperar. O sea, en esos casos, más que en cualquiera otro, es que se requiere que se demuestre que es un proyecto rentable, en este caso socialmente rentable, que va a tener un futuro positivo, que va a rendir beneficios para el país. Pero en muchos casos en Puerto Rico, yo diría que en la mayor parte de los proyectos de infraestructura en Puerto Rico, eso no ha sucedido. Y por el otro lado, nos vemos entonces con la reacción pública a este tipo de asuntos, ¿verdad?, que ha tomado mayor relevancia
en estos últimos 2 años, podríamos decir, sobre todo en aquellas áreas que tienen un impacto ambiental significativo, ¿verdad? Y vimos todo lo que pasó con la muralla y la piscina de Rincón, vimos todo lo que ha pasado en Salinas con el área donde se ubicaron las construcciones y las casas rodantes y otros espacios, y vimos lo que está pasando ahora en Aguadilla, estuvo pasando también en la zona cercana a Isabela, estuvo pasando con áreas protegidas en este momento en la isla que se han quedado sin protección. Hace 2 semanas en el área de Punta Maracayo, en Arecibo, entre Arecibo y Atillo, ¿no? Donde un complejo privado quiso cerrar también el acceso a la playa y a la defensa del espacio público. Entonces, demonizamos al que reacciona y pide cuentas sobre estos hechos, y de nuevo mantenemos protegido e impune al que está detrás. ¿Por qué no se ha dicho de quién son los permisos? ¿Por qué no se ha dicho quién otorgó los permisos? ¿Por qué se insiste en negarle acceso a la prensa, a la documentación? ¿Por qué todavía con la reforma de la policía hay un funcionario de alto rango de la uniformada que se niega a dar su nombre y número de placa? O actuar en contra de las disposiciones reguladas por la reforma que está vigilada por el Tribunal Federal. Nos hemos llegado al punto de que ellos tengan que intervenir. Sobre el tema de la corrupción, si estas compañías trataran de hacer en el extranjero lo que hacen aquí, estarían sujetas a una ley penal federal que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, que sanciona a las compañías americanas que hacen negocios fraudulentos a través de los mecanismos de corrupción de los países extranjeros. Sin embargo, lo que pasa aquí dentro, bueno, de la vista larga, mientras no se lleven fondos federales de por medio enredado. Si se los llevan hasta los funcionarios del FBI, como vimos esta semana, ¿verdad? Porque siempre se habla de que los de allá son muy buenos, ¿no? Esta semana arrestaron a un funcionario del FBI por corrupción y por fraude. Dentro de las tareas que tenía un funcionario federal asignado a Puerto Rico, y lo vimos cuando María, ¿verdad? Que también hubo funcionarios de FEMA del gobierno federal que terminaron acusados. Pero, ¿por qué insistir en, aquí la responsabilidad es compartida? Hay una responsabilidad del gobierno, pero también una responsabilidad contraria. Pues si hay una responsabilidad, procéselo civilmente o procéselo criminalmente, identifica a los funcionarios que incumplieron con su responsabilidad y proceselos también. Pero ¿por qué ese miedo a coger la rienda y a tratar de enderezar los asuntos? ¿O es que todavía seguimos pensando que el costo político es menor que lo que pierdo en financiamiento para la campaña, para los anuncios, para otros proyectos? O sea, porque ese es el mensaje que queda detrás. O sea, el pueblo, bien, al pueblo tú entretenlo y deja que las cosas pasen más o menos bien, porque como ya no están encejados, ahora tienen otra vez para salir a fiestar este fin de semana, y mientras tanto, pues cambia la discusión, cambia el foco de la discusión, y ya el puente no es primera plana en ninguno de los periódicos, ¿verdad? O sea, de momento una canción es más importante que los temas que de verdad mueven al país. Bueno, y ahora este fin de semana viene la fiesta de la calle San Sebastián. Y fue muy interesante, eso yo lo dije ya anteriormente en otro programa, pero lo voy a volver a repetir. Esa fiesta se llamó siempre la fiesta de la calle San Sebastián. Pero en ese afán de sacar los elementos religiosos de la cultura del pueblo, La fiesta de la calle. es la fiesta de la calle Sanse. Olvídate de la cosa de San Sebastián. Es Sanse. Y ya no son fiestas patronales, ahora son fiestas de pueblo. Son fiestas de pueblo, porque al fin y al cabo, a través de acciones como esta, siguen intentando socavar la cultura del pueblo. Pero quería ir al último comentario de del programa de hoy, trayendo otra de las recomendaciones del profesor Macías en México, del señor Macías en México, de la compañía Deloitte. Digo lo siguiente, que nos aplica a nosotros aquí en Puerto Rico. Otra de las tareas en materia de combate a la corrupción que el gobierno, aquí se refiere al gobierno mexicano, debe resolver es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Tienen ellos un sistema nacional anticorrupción y está diciendo él, hay que implantarlo. Sigue diciendo, si en verdad se quiere tener buenos resultados, es indispensable fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. El Sistema Nacional Anticorrupción, desde el anuncio de su creación en el año 2016, se ha proyectado como uno de los principales protagonistas en la lucha contra la corrupción. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cuál es la unidad similar aquí en Puerto Rico? ¿Cuál es? Entonces sigue diciendo, en el Sistema Nacional Anticorrupción existen políticas integrales para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas, así como mecanismos para medir los resultados y fomentar la participación ciudadana. En Deloitte, sigue diciendo, consideramos que gracias a todos esos elementos, la puesta en marcha del Sistema Nacional será de gran ayuda para revertir las conductas que violenten el orden legal. Termino. Por otro lado, no hay que olvidar que las instancias de justicia en todos sus niveles deben subsanar las faltas que presentan para procurar y garantizar un trabajo adecuado. Pero hace el planteamiento él en este mismo artículo que el problema no es que falten leyes o que falten sistemas, es que en el análisis final no se deciden implantar. Sí. Comentario breve, sí. Finalmente, hemos dicho y concluimos nosotros aquí que no evaluar todos estos proyectos es una irresponsabilidad social. Pero si hay un proyecto cuyo diseño y su construcción debe ser regida por altos estándares de calidad, es un puente que pase por un río, por los posibles efectos catastróficos que pudiera tener. Y ese es el caso de este puente atirantado, sobre el cual, como dice Josian, no se acaban de establecer las responsabilidades. Incluso mencionó el secretario de Carretera estos días que había documentos que se habían perdido. La verdad es que es lamentable lo que ocurre en Puerto Rico con este tipo de cosas, y es necesario que el país reaccione de la forma que el país entiende necesario, y si es necesario hacerlo como se ejerce el voto cada 4 años, que lo ejerza adecuadamente, porque aquí hay decisiones políticas que han sido espantosas y detrimentales para este país. Cuando escucho esto de que se perdieron los papeles, yo recordé esa canción que decía, si algo pasó, yo no estaba aquí. Yo no estaba ahí. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Yo no fui. Del puente, Leandro, y Jorge Iván, que tiene una hija que es ingeniera y un hermano y un yerno. Yo siempre recuerdo a un compañero que estudiaba ingeniería civil, que fue a pelear con un profesor porque por un negativo que puso mal puesto, le puso malo el problema completo. Y ese profesor, pero quíteme el punto del negativo y algún poquito más, pero ¿por qué me pone el problema completo malo? Él dice, pues porque ese negativo es la diferencia entre si el puente se sostiene o se cae. Se cae, claro. ¿Verdad? Y entonces, pues, de eso estamos hablando, o sea, de eso estamos hablando. Esto no es una cuestión de si, pues un poquito aquí, un poquito allá. No, esa es la diferencia entre si el puente subsiste o se cae, ¿verdad? Y esas experiencias ya las hemos vivido en el país, porque hay que seguir arriesgando un puente por el que pasan 14,000 carros al día, según los datos de la propia autoridad carretera. No estamos hablando de un puentecito en un barrio rural donde nadie transita. 14,000 vehículos al día. De eso estamos hablando. Pero desde aquí seguiremos, como hemos dicho tantas veces, anunciando y denunciando a tiempo y a destiempo lo que corresponda hacer y decir desde este espacio de actualidad pública, y por eso los esperamos la semana que viene para nuestra siguiente conversación con el panel. Hasta entonces y buen fin de semana para todos. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.